Continuamos con el preliminar momento de la entrevista destacada del día de hoy. Estamos en comunicación con un recordado futbolista paraguayo que fue campeón con Olimpia de la Copa Libertadores, muy querido por la gente de Colón. Hacemos referencia a Gabriel El Loco González, quien amablemente nos aguarda del otro lado de la línea. Gabriel, muy buenos días. Ricardo Bortolossi los saluda desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Buenos días, ¿qué tal? Todo tranquilo acá escuchando a usted y disfrutando de un domingo feliz. De origen en un pueblo llamado Itaipé, ¿puede ser? ¿Itapé puede ser? Itapé, sí, pero yo vivo en Asunción, solo que tengo mi lugar de descanso ahí. Uh-huh. ¿Y qué recuerda de aquella infancia? ¿Imagina uno jugando mucho a la pelota? Y justamente al lado donde yo empecé a jugar los primeros partidos en el fútbol del interior, compré el terreno, que tengo toda una canchita espectacular, y mi infancia que pasé por ahí, Uh-huh. todo lindo. ¿Siempre se imaginó que iba a ser futbolista profesional? Yo siempre anhelé eso, mi idea de chico. Decía mi mamá que el día de que sea grande iba a jugar en el Olimpia y que iba a hacerle para su casa y que iba a venir a jugar en Asunción por el Olimpia, y así fue. Así mismo fue. O sea que hincha de Olimpia desde muy pequeño. Así mismo, así. Uh-huh. Pero antes de todo lo que todos conocemos, de la época dorada de Olimpia, ha tenido un paso por el fútbol español en un club muy importante como el Atlético Madrid, ¿es así? Así mismo, yo estuve en el Atlético Madrid filial, solo que jugué en la filial del Atlético madrileño. Uh-huh. Jugábamos en el Vicente Calderón y así mismo fue, me fue re bien. Uh-huh. Anduve 3 años, 2 años y medio y un medio año en Albacete, pasé ahí de Albacete, vine para hacerlo. Y Atlético Madrid, ¿qué nos podría decir de aquella etapa? Uno dice, bueno, usted jugó en la filial, pero es un club muy importante, muy reconocido a nivel mundial. Así mismo, hace ahora que está. Simeone cambió mucho más, mucho más reconocido aún. Sí, en esa época, cuando yo estaba en el madrileño, estaba Hugo Sánchez, por el conocido, jugaba ahí, yo le conocí a Hugo Sánchez ahí. ¿Le tocó compartir algún entrenamiento, uno imagina? Así mismo, entonces solíamos jugar con ellos partidos de preparación. Muchas veces me tocó jugar así con primera y la segunda división. ¿Y piensa que si por ahí en ese tiempo hubiese estado en el fútbol paraguayo, quizás en el fútbol argentino, hubiese tenido más consideración para poder tener posibilidad de ir al Mundial de México? Y lastimosamente yo vine tarde. En esa época, aparte que la información era distinta, no llegaba tanto. De vez en cuando llegaba por el periódico, por el anuncio, nada más que eso, pero ahora sí todo es rápido. Llega la información al rato que uno juega todo. Y que hoy quizás la mayoría de los jugadores que juegan, integran la selección paraguaya, como también ocurre con la Argentina, son todos que juegan en Europa. Por eso, si hubiese sido hoy, quizás la posibilidad hubiese sido distinta. Así mismo, así hace distinta, sí. Pero yo jugué 4 eliminatorias, clasificamos 3. Claro. Y no me fui ninguna al Mundial del fútbol, así. ¿Y lo toma como una cuenta pendiente o algo que puede pasar en el fútbol? No, una cuenta pendiente que ya va a ser imposible ya de haber para jugar Mundial. ¿Y es verdad que antes de llegar a Olimpia, que es el lugar donde se lo recuerda más en Paraguay, tuvo un paso también por Cerro Porteño? Sí, en el 86. Yo estuve en la segunda para el clausura. Yo vine en el 86. Y a partir de ahí jugué en Guaraní un año y de Guaraní me compró Olimpia. ¿Y cómo lo recibieron en el Olimpia teniendo en cuenta el paso anterior por el rival de toda la vida? Pero no jugué mucho, 6 meses, muy poquito. Solo un paso. Y después, cuando fui al Guaraní,
estuve un año y de ahí fue que me compró Olimpia y todo cambió. ¿Y se imaginaba que iban a conseguir todo lo que lograron de ganar Copas Libertadores? Era un muy buen equipo aquel de Olimpia, pero ¿ustedes se imaginaban desde el principio que iban a conseguir todo eso? No, eso a través de los trabajos y los buenos compañeros del equipo que teníamos, a través de los partidos que íbamos ganando, ahí recién uno se da cuenta que podía llegar a la final y ganarla no es tan fácil, sino, de acuerdo, era jugando los partidos tras partidos. ¿Qué me podría decir de Luis Cubilla como técnico? Excelente, fue lo que nos dio la facilidad y la idea, el acompañamiento, el trabajo de conseguir el objetivo que era llegar 3 veces a la final. 3 veces llegamos, ganamos 1 y perdimos 2. ¿Y cómo recuerda aquel día en Asunción, luego de conseguir la Copa Libertadores? Olimpia ya la había obtenido una vez antes, pero ¿cómo lo recuerda? ¿Cómo lo vivieron allí en Asunción, en Paraguay? Y uno muy bien, realmente cuando íbamos pasando de etapa a etapa, iba cambiando las cosas. Y ese día en el partido contra el Barcelona de Guayaquil, en Asunción, con lleno total, el partido empezó a ser difícil, pero después ganamos 2-0 y ahí nos dimos cuenta que en Quito teníamos que irnos con todo porque se jugaba ante un gran equipo que era el Barcelona, pero ya cuidando todos los detalles para llegar al objetivo que era salir campeón. ¿Y le sirvió como experiencia el hecho de haber perdido la final el año anterior en una serie de penales que fue interminable contra un muy buen equipo también como era Nacional de Medellín? ¿Ustedes se pusieron a la cabeza de decir, bueno, esta copa no la podemos perder? Así mismo fue. Esa fue la primera derrota que tuvimos y a partir de los errores uno va aprendiendo y va consiguiendo cómo comportarse y cuidarse y a través de todo eso ser compañerismo y así mismo llegar al objetivo. Habló mucho de esa copa que ganó Nacional de Medellín. ¿Ustedes no vieron nada raro en aquel momento? Sí, en esa época fue la época de Pablo Escobar, que nos amenazaron más todos. Pero no entendíamos nosotros por qué. Había sido era por el campeonato. Pero se perdió el partido porque se perdió. A lo mejor si ganábamos no estaríamos contando ahora. ¿Usted cree que si ganaban por ahí no salían de Colombia? No estaríamos contando, nos mataba a todos, creo. Sí. ¿Y antes del partido ningún tipo de presión, ningún tipo de amenaza sintieron? Sí, claro que sí, fuimos amenazados a partir de que empezó la semana. Y cuando llegamos allá, llegamos en el avión y todo apagado las luces, estuvimos 2 horas ahí, sin aire acondicionado, todo con metralletas, con policías, militares, civiles cuidándonos. Y en el hotel fue así también. Millones de policías, militares, y así sucesivamente, pero uno no se da cuenta dónde estuvo hasta que pasó todo lo que pasó, lo que contaba el jefe en esa época. ¿Y Nacional de Medellín desperdició muchos penales cuando tenía para ganarlo? ¿Cree que por ahí el miedo hizo de que se equivocaran en el momento cúlmine? No, nosotros, el tema era cuanto más penales se fallaban, más presiones para que ejecuta. Y así fue. Donde no tuvieron ningún tipo de argumento para refutar fue contra Colo-Colo. Creo que el equipo chileno fue superior en aquella serie. Nosotros acá perdimos la final que empatamos acá, perdimos para ganar el partido acá. Tuvimos muchas ocasiones, nos agarramos todo y así fue. ¿Y cómo fue la llegada al fútbol argentino? Primero en Estudiantes de La Plata, ¿le pareció un poquito exigente al principio el fútbol argentino con menos espacios que lo que estaba acostumbrado en Paraguay? No, es mucho más exigente. El fútbol argentino es muy exigente y sigue siendo exigente y de mucha competencia. Da gusto mirar y jugar, ni qué decir. Estudiantes es un gran club, es un equipo que ha ganado muchas Copas Libertadores, pero a usted le tocó no en el mejor momento, quizás en uno de los peores momentos de la historia del Pincharrata.
Así mismo fue. Así mismo fue. Era un equipo grandioso, pero llegué en un momento difícil. Eso sí. ¿Y pasamos malos momentos también. Terminaron perdiendo la categoría, imagino que mucho dolor. Así mismo fue. Así mismo. Y a partir de ahí yo pasé a Colón. Ya vamos a hablar de Colón, pero en ese año que ustedes pierden la categoría se dan el gusto de ganarle a River y usted tiene una muy buena actuación en el Monumental. Sí, a River y a Boca. La Supercopa le ganamos a Boca también y a River también. Y realmente yo no me puedo quejar porque hice varios goles y buenas actuaciones también. ¿Se puede decir que después de Olimpia Colón es el gran amor de su vida? Así mismo, Colón, yo estuve solo un año, pero me brindó lo máximo y yo le brindé la misma forma y con mi juego tuve la suerte de ser querido y sigo siendo querido por esa forma de jugar el fútbol, todo eso. ¿Cree que más allá del ascenso conseguido, que era muy ansiado, quizás el cariño que le brinda a la gente tiene que ver con los clásicos, donde usted fue figura en los dos y marcó 3 goles en 2 partidos? Eso fue espectacular. Yo nunca me olvido de eso cuando jugamos en la cancha de Unión, que hice 2 goles. Salí figura y de la cancha de Unión hasta la cancha de Colón creo que queda como 2-3 kilómetros nada más. Y llegamos en 2 horas. Eso fue lo máximo que me marcó y nunca me olvido de eso. ¿Se imaginó la grandeza que tendría un club como Colón? Por ahí usted, sabiendo que era un equipo de la segunda categoría, a lo mejor no imaginó que fuese un club tan pasional. ¿Lo sorprendió eso? Yo sabía porque el Uliambre fue el que me dijo para ir ahí y terminó también llevándole yo a Uliambre a Colón. Me decía que es un equipo muy grande, muy querido, muy especial y así fue. Realmente privilegiado fui de estar en ese grupo. Pero había mucha presión por ascender, daba la impresión de que tenía que ser ese año y no otro. Así mismo fue, creo que perdieron 2 o 3 y en el cuarto subimos nosotros. ¿Y es verdad que un remisero hincha de Unión cuando lo reconoció no lo quiso llevar? No, al contrario. Yo pedí un taxi para ir a la práctica y vino el taxista y me dijo: loco González, yo soy de Unión, pero te voy a llevar. Y no me cobró. ¿No le cobró? No me cobró, al contrario. No me cobró. Y ahí se da cuenta uno lo grande que es el club de los 2 clubes. Y en especial la gente que te tiene del otro de enfrente y que te lleva y que no te cobres, un privilegiado. Y imagino que esos clásicos usted se notaba que a pesar de que hay mucho en juego y que hay mucha rivalidad, usted como que los disfrutaba esos partidos. No, yo siempre jugué así el fútbol. No es solamente ahí en Argentina, sino acá también, de la misma forma, con mucha alegría parecía. Y a la final de vuelta con San Martín de Tucumán, ¿usted jugó porque era una final nomás, porque se notaba que no estaba en las mejores condiciones físicas? No, yo tenía una rotura fibrilar chiquito, que no me podía, apenas entré porque entré nomás. Y jugué y mira, se ganó al final también aquí y pasamos realmente espectacular. Y la ciudad de Santa Fe fue una fiesta ese día. Exactamente, o sea que las entradas ya se vendieron una semana antes ya, todo completo. Y después le tocó enfrentarse a Colón 3 años más tarde, ni más ni menos que por Copa Libertadores, y en una ovación que le dio el público de Colón se lo vio como impactado usted, como que le costó reaccionar en ese partido. No, pareciera que era así, pero tampoco jugamos bien ese partido en Santa Fe y también en Paraguay, y nos eliminó Colón justamente. Y bueno, y atajó todos los penales de Hurtado también. Así mismo fue, el fútbol es así, tan raro, tan difícil, tan complicado a veces. ¿Y cómo vivió el campeonato que logró Colón hace algunos meses atrás? Y realmente la decepción que tuvimos en la Sudamericana acá en Asunción fue difícil, pasamos mal.
con el gentío que trajo Colón, pero después con el campeonato eso es inigualable, inalcanzable. Solamente los que están privilegiados son los que salen campeones, y mira que tuve una satisfacción enorme mirándolo y sintiendo como si fuese que estaba en la cancha. Sí, imagino que se emocionó mucho. Así mismo fue. ¿Y en La Olla, cuando fue la final contra Independiente del Valle, usted estuvo en el estadio? Así mismo, yo la acompañé a Colón, sí, claro que sí. ¿Y la sensación cuál fue? Bueno, el orgullo, es decir, se llegó a una final, se llevó tanta gente, o la desazón por haberla perdido. ¿Usted cree que podía haber hecho algo más Colón en aquella final? No. El Independiente estaba por encima de Colón. Mucha diferencia había. ¿Cree que la lluvia no tuvo nada que ver? No tiene nada que ver. Sí, si el campo estaba sin lluvia, el campo seco le complicaba más a Colón. ¿Usted se retira después del fútbol? Bueno, sufre una suspensión luego de agredir a un árbitro. ¿Se arrepintió muy poco tiempo después de haber hecho eso? Sí, claro que sí. En el momento que yo hice cuando me di cuenta que estaba sobrepasado, yo me di cuenta y pedí perdón siempre, y sigo pidiendo a la persona, al árbitro especialmente, a Benito Lugo Chávez. ¿El árbitro lo perdonó rápidamente? Sí. Gracias a Dios. Y esas cosas por ahí usted la vive, como decir, no las justifica, porque uno dice, muchas veces se habla de la calentura del partido, pero usted no las justifica esas cosas. No justifico ni no le deseo a nadie. ¿Y usted tiene algo particular, que su hermano es árbitro? Imagino que habrán hablado mucho sobre esa situación. Sí, claro que sí. Aparte que yo compartía con ellos, jugábamos goles, un partidito, a veces con ellos, y realmente me dolió muchísimo lo que pasé en ese momento. ¿Cómo ve la actualidad de la selección paraguaya? Complicado, difícil. Es muy resistido Berizzo allí, ¿es así? Desde que llegó siempre fue resistido y sigue siendo resistido. ¿Y por qué cree que es tan resistido? Y porque el equipo de él no juega y no tiene un esquema de juego y cambia mucho y nunca encontró un equipo. Muchos argentinos tienen la selección paraguaya. ¿Puede ser eso también una de las causas de la crítica? No, nada que ver, solamente que no acierta al hombre adecuado. ¿Y por qué no le cuesta tanto a Paraguay el recambio después de aquella gran campaña en el 2010? Porque no hay jugadores de tanta jerarquía como había en ese equipo. Ahora son todos jóvenes y lleva un tiempo eso para hacer un buen equipo. ¿Y cree que Martino tuvo mucha importancia en aquella gran campaña? Sí. Martino acertó y estuvo mucho tiempo acá dirigiendo, y eso hay diferencia en eso. ¿Actualmente sigue ligado al fútbol? No, prácticamente ya no. Pero mira, mucho fútbol, ¿está pendiente de lo que ocurre? Sí, eso sí, miro muchísimo, sí, sobre todo fútbol argentino. Y si el año que viene jugarían la final Olimpia y Colón, ¿qué haría su corazón? No, depende mucho. Depende mucho de cómo juega un equipo. Si juega bien o mal, siempre voy por el que mejor juega. O sea que sigue viviendo el fútbol como lo jugó. Así mismo, y sigo jugando también. Sigue jugando también, sí. Sí. Se despunta. Con mis 60 años sigo jugando tranquilamente. ¿Despunta el vicio en algún senior o juega con amigos nada más? Con amigos, sí, con el senior sí, con amigos, sí. Por todo el país. ¿A Santa Fe viene seguido o hace rato ya que no lo hace? Y después de la pandemia nos estamos yendo. ¿Y extraña venir estamos esperando que se abra la frontera aquí. Extraña venir a la cancha de Colón, uno imagina. Así mismo, sí, y aparte que tengo amigos, compañeros, para estar ahí. Muchos que he hablado de aquel ascenso me decían que eran todos amigos en aquel plantel. Así mismo es. Así mismo es, hermano, amigos y compañeros. ¿Cómo lo recuerda el Pampa Gambier? Excelente persona, brillante, divertido. Muy bien, Gabriel, le agradezco mucho por esta charla, por esta entrevista. Le voy a desear que pueda tener muchos éxitos en lo que emprende y que pueda seguir de la mejor manera, con los cuidados que se requieran,
para atravesar este difícil momento que todavía seguimos viviendo. Gracias, muy amable, igualmente. Un abrazo muy grande, hasta luego. Gabriel González pasó por los micrófonos de El Preliminar.